¿Tienes cuadros que ya no te gustan? ¿Quisieras darle un toque especial a la decoración de tu hogar? Te voy a mostrar cómo darle nueva vida a estas piezas de manera económica y transformarlas en algo único y significativo. Comencemos. La idea de este proyecto es darle un nuevo aire a esos cuadros que tenemos en casa que ya no nos gustan o que quisiéramos renovar. Yo voy a utilizar este cuadro que tengo hace un tiempo y la base del diseño van a ser estos aros que me regaló mi hermana y que también dejó de utilizar, y esta sandalia que se me rompió. Esto es más que nada para mostrarte que hay muchas cosas en casa que no nos damos cuenta y que pueden tener una segunda vida. De esa manera ahorramos en materiales y también ayudamos al planeta. Base y fondo. Con una tijera voy a cortar las tiras de mi sandalia, que van a ser la base de mi arreglo floral. Aquí tengo las tiras que extraje de las dos sandalias. Esto va a ser una idea que yo te voy a mostrar de cómo hacer la base, pero hay muchas opciones. Por ejemplo, hay otro video que tengo en donde lo hago con vajilla quebrada. Te voy a dejar el link al video de cómo puedes hacer esto. Le voy a dar la forma a esta suerte de florero que quiero hacer con las tiras de mi sandalia. Aquí la idea es que lo adaptes a lo que tú quieras hacer y a lo que tú tengas. Esta va a ser una idea solamente. Yo aquí tengo silicona líquida porque es un material liviano, no es pesado, entonces no necesitas tanta adherencia. Voy a dejarlo unos minutos a que vaya secando y sobre eso voy a ir armándolo. Aquí tengo mi florero listo y dejé este trozo para después rellenar los lados si es necesario. Voy a pegarlo en mi cuadro directamente sobre la base de vidrio ya limpia. Seguimos con el fondo. Yo lo voy a hacer con estas teselas blancas porque lo quiero bien neutro para que resalte mi arreglo floral. Voy a hacerlo bien simple. Voy a marcar el espacio que ocupa el florero y voy a cortar. Después me encargo solamente de las teselas colindantes. Voy a cortar la malla con una tijera. Bueno, si tienes las teselas sueltas a granel, las puedes pegar una a una, pero yo me voy a aprovechar de esto para hacerlo más fácil. Me falta aquí un pequeño espacio, pero yo sé que esta zona va a estar casi completamente cubierta con las flores, entonces lo que voy a hacer es cortarlo aquí. Voy a pegar esto arriba, esto abajo. Voy a utilizar un adhesivo universal para adherir esta malla al vidrio. Pegamos la primera. Si a ti te queda un espacio muy ancho, también podrías pegarlo con un trozo de tesela. Ahora voy a llenar estos espacios. Si no consigues un adhesivo universal, también te puede servir la silicona neutra para pegar vidrio sobre vidrio. Aquí ya tengo que hacer algunos cortes. Voy a ir marcando y las voy cortando. Esta es la tenaza de 2 rueditas. Es la herramienta que utilizamos en Mosaico para cortar todos los materiales con base vítrea o vidrio. Si quieres aprender a utilizarla y hacer cortes desde cero, te voy a dejar el link al video en donde enseño a hacer esto.
De todas maneras es muy fácil utilizarla. Tiene algunos tips básicos, pero ya con eso puedes hacer muchos proyectos. Listo el fondo, voy a dejarlo secar hasta mañana para poder fraguar o empastinar. Fragua pastina. Voy a cubrir con masking tape los sectores que no quiero que se manchen con pastina, porque después va a ser mucho más fácil limpiar. Y de hecho, no sé si esto lo podría limpiar bien después de empastinar. Entonces cubrimos. Tómate el tiempo necesario para esto. Te va a facilitar mucho después la limpieza. Para hacer la pasta de fragüe vamos a mezclar el polvo con un poco de agua. Yo elegí blanco para seguir neutralizando el fondo. Y también voy a agregar un poco de cola vinílica para darle un efecto más compacto al secar. Solo un poquito. Vamos revolviendo hasta lograr una consistencia tipo mantequilla de maní. Adiciona agua de a poco para evitar que se te pase y quede muy aguado, si no vas a tener que agregar más polvo. Esta es la consistencia que busco. Eliminamos los grumos y voy a aplicar. Yo lo voy a hacer con mi mano, estoy con guantes, pero también podrías utilizar una paleta de goma o algún elemento que no te vaya a rayar la superficie. Cubrimos todo. Está todo cubierto y lo voy a dejar secar por un par de minutos para después ya comenzar a limpiar. Remoja y estruja muy bien una esponja. Luego limpia suavemente todo el fondo para reubicar la pastina o fragüe y eliminar los excesos. Tuve un problema con la grabación de este proceso, pero debe quedar como se ve en esta imagen. Dejamos secar unos 15 minutos. Limpiamos suavemente con un paño seco. Yo usé un calcetín viejo. Comenzamos a quitar la cinta de enmascarar o masking tape y a afinar detalles. Detalles y flores. Esto ya secó algunas horas y quiero hacer algunos detalles en mi florero. Primero quiero cerrar estos espacios. Para eso voy a utilizar esta tira que me quedó de mi sandalia. Voy a cortar como una especie de tapa. Voy a poner esta cadenita aquí. Y ya en esta parte, bueno, con la creatividad que tengas y lo que tengas a mano, empieza a decorar. Entonces yo con esto aquí voy a hacer que no se vea ese borde. Para las flores voy a decorar con estos aros. Le voy a sacar esta parte de atrás. Viene pegada solamente. Y voy a armar algo así como esto. Busca un adhesivo que sea apto para telas, si es que vas a utilizar algo como esto. No voy a presionar mucho porque voy a ir reubicando una vez que las tenga todas pegadas. Estoy probando distintas posiciones para estos aros. Yo creo que así me gusta. Y también así como que ampliamos un poco, lo hacemos ver más
3 dimensiones, como que sale del marco. Voy a sacarle esta parte que es donde se cuelga el aro. Y vamos a pegar. Voy a terminar con algunos detalles y estamos listos. Recuerda revisar mi canal si quieres aprender sobre otras técnicas de mosaico simple y de manera económica. Suscríbete a mi canal para poder seguir creando contenidos gratis para ti.